Ok, Eddie, que ¿puedes están visualizar lo que acabo de orientados a otra compartir? carrera profesional. Sí, sí, ¿Cómo se visualiza. eso afecta Ya, pregunta ya? 6, vamos a Y leer. cómo se da mucho En la pregunta en 6 dice lo en los siguiente. títulos de Los suelo. fonemas A ver, Génesis, consonánticos se clasifican según el punto de articulación, modo de articulación y a ver, actividad de las cuerdas vocales. Entonces, ya no te preocupes, gente, con esta pero introducción, mira ya en sabes que el pantalla, ¿ya? requisito es que Dice, sepas cuáles los son títulos de esos inversión fonemas presentan inconvenientes según cuando el punto de están articulación, orientados a una carrera según profesional, el modo de diferente a la articulación tuya, e obviamente. incluso Tú según has la visto actividad esos de las títulos cuerdas en vocales. tus compañeros. ¿Dónde está el error? Ahora te están pidiendo que identifiques la alternativa que contiene más No, sí, fonemas pues estoy preguntando. fricativos. No estoy preguntando algo normal. Entonces, Estoy preguntando será algo de... conveniente en esta parte No. dejar de Estoy hablando compartir en general. y compartir Eh, esta lámina en donde vas a visualizar estos diferentes fonemas Eso, consonánticos. eso. Un momento. Así es. Ese fue un inconveniente que vimos, ¿no es cierto? Y que a veces nos olvidamos, porque, o sea, eh, voy a decir algo que de repente, no sé, pero la administración es una. Que tengas una Muy tendencia bien. a Entonces, negocios cuando se habla de marketing, punto de turismo, lo articulación, que quiera. de Pero fonema aquí, según el punto de te articulación, lleva a error. tú tienes que tener claro, Eddie, que son Y aquellos que van a tener una obstrucción porque hay ahí un choque presenta de los órganos del aparato fonador. construye un plan de negocios, Y un plan esos de puntos de marca similar. articulación son los que estás viendo en pantalla. Los labiodentales, los velares, alveolares, interdentales, palatales, bilabiales y dentales. Entonces, tú tienes que además identificar cuáles son en un grupo esas letras cuyos sonidos están dentro de este grupo, aspectos de la gestión dentro de cada uno de los grupos. Por otro lado, cuando te mencionaban el modo de articulación, ya no es la obstrucción, sino es cómo sale el aire después de que éste se haya aperturado, ¿no? Después de la obstrucción. Y ahí tenemos oclusivas, fricativas y africadas. Vibrantes, laterales y nasales. Y por último, también tenemos la clasificación según la acción de las cuerdas vocales, que son las sordas y las sonoras. Entonces, es justo lo que te mencionan en la pregunta. ¿Ok? Pero finalmente, después de la introducción, lo único que ellos quieren que tú hagas es que identifiques los fricativos. Pregunta, ¿cuáles son las letras, Eddie, que tienen sonidos fricativos? A ver, acá como ejemplo. Ahí como se muestra sería la F, el símbolo tita, que Mira, vendría a ser Ya. la Z, la X que Ajá, vendría a ser excelente. la unión ¿Cuál es tu de título, Milagro? J, G y G, la S y esa J con un sombrero arriba sería la Y. Y. Ya, vamos a ir lento. Ok, ya hemos reconocido que el sonido Mira, sí, que se representa como la F, que corresponde tiene que también ver a la letra F, del grafema F. con Luego, ¿ya? este Ya. símbolo que corresponde a los sonidos que acabas de mencionar, Z, ¿qué más aparte de la C? ¿Me puedes decir, tienes La C acceso y la a G. esos proveedores internacionales? ¿Vas a poder contactarte con ellos? La C antes de la E, la C antes de la I, ¿no es cierto? No. Bien. Ojo. Luego también tenemos el sonido que es, Vas a poder contactarte con ellos y ¿ok? vas a poder hacerle Ahora, ese sonido, que es como la J, que bien lo has dicho, no solamente se presenta en palabras que tienen J, ¿no? Se pueden presentar con palabras que tienen otras letras. Por ejemplo, ¿qué otra letra podría ser? Presenta un primer problema, la accesibilidad.
Tienes que estudiar empresas, palabra sí, perfecto. latina, por ejemplo, Pero la puedes G con estudiar la las empresas, Muy bien, la que son G, proveedores ¿no es cierto? internacionales. Son empresas La del G extranjero que te dan algún con E, producto la o G servicio. con I, ¿Ok? ¿no? Porque suena Tú como crees que gente, ¿no? O suena te atiendan, como gitano. digamos que son unas 10. Las 10. Pero no son las únicas, también podríamos hablar de otras. pues, ¿Qué otra podría ser? Otro ejemplo. Hay grupos, todos los ciclos, que Por ejemplo, dicen podría que ser quieren la hacer una X información del misma cliente de en el una caso de la cliente, palabra de México, ¿no o es del cierto? distrito. México. Me acuerdo que era algún No distrito. suena México, San Juan de los suena Reyes. como Tienes J. acceso México. a esas personas. ¿Sí? Vas a poder hacer Sí. 500 o 300 México. encuestas. No, pero ¿Ok? eso no es real. Si lo queremos Eso es representar, sería así. que no mide la aplicabilidad de la investigación, si va a ser posible, ¿Sí? ¿ya? Si queremos representar gente, por ejemplo, digamos, sería así. si va a ser posible el tema de poder realizar Voy a la agrandar para que lo investigación. puedas ver mejor. Ahora, Bien. Ahora también tenemos este sonido que es el alveolar, ¿no? El sonido otros que no tienes tiempo de que investigar. corresponde a la letra Si no S. tienes tiempo de investigar, te dicen, no, profesor, no tengo ¿No? tiempo. En el caso de sapo. Ahí vienen los Y problemas. el otro sonido que parece con una jotita con un ganchito arriba que corresponde al sonido de qué letra. El impacto de la educación en la implementación. Perfecto. Entonces ya has identificado todas El tus impacto de la fricativas. planificación Profesor, familiar ahí en en el la S desarrollo del también, núcleo también del hogar en tiene la zona la de X, ¿no? Campoy, en Xilófono. el distrito de San Juan del Lurigancho, ¿O año. no? Claro, excelente. Sí, muy bien. Es Muy interesante. bien. Me parece bueno el título, sí. En el El caso título de es esta coherente palabra, ¿no? y está bien Xilófono. planteado, pero no está relacionado con la carrera de la facultad. Suena Nada de como ese, administración, ¿no es cierto? menos internacional. No suena Entonces, xilófono, es ahí xilófono. dice el título coherente, sí, está Entonces es bien. correcto que Y está bien utilicemos planteado, pero esta no fricativa. está relacionado con la línea de investigación de la ¿Ok? carrera. Perfecto. Muy Profesora, bien. y en la Entonces, tienen un Estrategias de ejemplo marketing para la para poder introducción representarlo de un de nuevo la palabra producto excepcional, ¿cómo sería cosmético en las tiendas por departamentos de los Imabel. fonemas para poder Es representarlo? un plan estratégico, un plan de marketing. No tiene nada que ver con investigación. ya, excepcional. Implementación de un sistema automatizado para el control de inventarios en la empresa comercial La Selecta 2020. Implementación de un subsidio. Digamos que hay implementación de una solución tecnológica de la empresa. Implementación de un sistema, es decir, es decirte que va a ser cómo y qué va a ser su sistema, cómo lo ibas a implementar, que no tiene nada que ver con investigación. Lo que pasa es que hay algunas palabras que tienen doble sonido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de taxi también, ahí tenemos un caso de doble sonido. En el caso de examen también, ¿no? Como es en el caso de excepcional también. Que tiene que tener el título para ser bueno, para los variables que escogieron, que estén en la línea de Bien. investigación. Cuando la Que Z suena vaya a como un una S, como paz, por monstruo ejemplo, en lo que es, ahí su fonema sería la S. ¿cómo te digo? Claro, Ya. así. Un, cuando te digo un ¿Sí? monstruo en ¿La lo que tienes es clara? Sí. en lo Bien. que el monstruo Entonces ahora sí se puede compartir esta parte de la teoría cómo y implementar nos una vamos a compartir la parte práctica que vendría a ser la semana. más moderna o más tecnológica. Bien, entonces nos dicen que identifiquemos la alternativa que contiene más fonemas fricativos y nos hemos detenido en identificar cada uno de ellos. Entonces, conforme a ese análisis, es la alternativa de la que contiene más fonemas fricativos. Exactamente, contiene 10 fonemas fricativos. ¿En qué palabras? En las palabras y el nivel de satisfacción lo, la fuerza de venta de la en las palabras relojes, nuevamente en la palabra lo, en la palabra satélites, en la palabra sincronización,
y también en la palabra los. ¿Y cuáles son exactamente los explicativos que se han encontrado? Se encuentran en la capacidad de manipular Y contándolos en su totalidad, tenemos en total de 1, 2, las nuevas 3, políticas de 4, 5, cohesión 6, 7, y el 8, nivel de 9, satisfacción de 10 esfuerzo, explicativos que si los comparamos con el resto de depende palabras, de ti el poder vendría analizar cierta ser variable la que contiene y, mayor cantidad. Por eso es que la respuesta es dedo. el tipo de políticas que podrías realizar. La política no depende de ti, depende de la ¿Se entendió, Eddie? Otra cosa. Sí, entendido. Gracias. Aquí, en esto de acuerdo, si las dos variables, dependiente e independiente, están relacionadas y pueden ser correlacionadas, perfecto, pero si son totalmente distintas y vas a forzar algo que no puedes, ¿Cómo estás, Luis? Buenas entonces tardes. mejor cambiar de tema. Buenas tardes, profesora. Disculpe, tengo una consulta con respecto a la pregunta 4 del boletín 3. Semana 3, pregunta 4. Justo estoy ¿Me podría explicar, por favor, el enunciado 2 y 4? ¿Cuál es la diferencia? Ya, vamos a leer toda la pregunta. A ver, dice ahí, considerando los criterios fundamentales de la gramática, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Bien, a ver, dice, solo las lenguas naturales no ágrafas poseen escrituras. Cuando hablamos de lenguas no ágrafas, ¿qué significa? Poseen gramática, perdón. ¿Qué significa no ágrafas? Que tienen, ¿cómo se dice? Lengua y, no, Que escritura y tienen, habla. Aquí, en lo que estoy presentando. exactamente, A ver. ¿no? Que tienen, que poseen Maricielo. escritura. Entonces, ¿es correcto que solamente las lenguas que poseen escrituras tienen gramática? Buenas noches, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál y la cuántica? Es falso, ¿no? No. Es falso. Entonces, ahí tenemos una proposición falsa. Vamos ahora con la proposición 2. La gramática establece el funcionamiento de la lengua. Cuando se hizo la introducción de gramática, se vio claramente o se explicó o se detalló que es justamente esta la que contiene un conjunto de componentes que vendrían a ser la fonología, la semántica, la morfología, la sintaxis, ¿no? Que aquellos que en su conjunto van a lograr que las personas sean competentes comunicativamente. ¿Qué significa? Que sepan escribir y comunicarse correctamente. Y para ello también era necesario conocer el funcionamiento de la lengua. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. El capítulo 2 también es igual. Luego, en la tercera proposición dice, la fonética estudia los fonemas secuenciales y los alófonos. Tal cual. ¿Qué diferencia hay entre fonética y fonología? Que la fonología es lo abstracto, ¿no es cierto? Y la fonética es lo concreto. Por lo tanto, si nosotros afirmamos que la fonética solamente va a estudiar los fonemas segmentales, estamos en un error, puesto que la fonética es transversal y se ve no solamente desde el punto del enfoque del fonema segmental, sino que está enmarcado en toda la fonología, pero desde su enfoque concreto. Por lo tanto, esa proposición sería falsa. Y finalmente, cuando hablamos de que el fonema es una unidad abstracta del componente fonético, es prácticamente lo que dije hace un rato, ¿no? Tanto el fonema, que es el sonido abstracto, ¿no? Como el fono, que es el sonido articulado, se complementan, porque lo primero que hacemos nosotros es decodificar el sonido a nivel psico, a nivel de psiquis, ¿no? A nivel de mente. Y posteriormente o inmediatamente después a esto vamos a mandar esa orden, el cerebro va a mandar una orden y es ahí en donde se van a activar
ya Por estos ejemplo, hablan del elementos físicos que vendría a ser el aparato fonador. Entonces también descartamos esta procedimientos proposición. Por eso es que la muestreo, respuesta sería la B. diseño muestral, técnicas Ya, está bien, profesora, gracias. de También tenía una de duda. datos, técnicas estadísticas. ¿Cómo poder diferenciar etcétera. entre la Aspecto G y C. la J al Entonces, momento aquí de en el capítulo de hallar las 4 del Quali consonantes? y 3 del Quali, también Ya, ayer todos las los traemos capítulos nosotras. del Diga. Pareció- pero acá se habla de parece conocido diseño tu nombre. metodológico como Vamos. perdón, No, diseño recién hoy muestral día como La estoy entrando. teoría, ¿ya? y Porque la hay técnica de ejemplos. recolección de datos Ah, ya, ok. Era otra persona con y la nombre técnica parecido. estadística. Mira, puedes ver las láminas que estoy con. A la mano limpio el Luis, capítulo 5 es el cronograma Siempre de se la refiere. GAN, perdón, la GAN. ¿Ya? ya, Y la fuente de perfecto. Tu información. pregunta exactamente era Era ¿cómo distingo? ¿Qué me dijiste? Entre la J y cuando la G. yo egresé, Ya. no tenía Mira, claro esta estructura. tienes que tener Hablaba claro que este fonema que está acá, que se representa como una X, ¿lo visualizas? Para poder comenzar a hacer investigación. Ya, Y ese fonema, las variables. ese fonema llamado El- fricativo, de campo, etc. o desde el punto de articulación Ella- velar, ¿ok? Se forma o se produce porque el posdorso de la lengua, o sea, la parte casi final de la lengua, pasando el paladar, ¿ya? Va de alguna manera acercarse o chocar con el velo, ¿ok? El posdorso de la lengua va a ¿Alguna duda, acercarse Freddy? al velo, a esa caída que tenemos como ya yendo las cuerdas vocales. Entonces, ese sonido suena como J, A ver, te voy a dejar, ¿eh? ¿ok? Esta X que tú estás viendo es la representación de ese sonido. Bien. Y ese sonido no va a ser exclusivo de la J, como en el caso de jirafa, ¿cierto? Ese sonido puede presentarse también en esta letra, con esta letra X, mira. Porque cuando tú ves esa palabra, a ver, lee esa palabra. Dice México. México. México no dice, dice México. Entonces, lo que estamos escuchando, ¿no? Es un sonido velar, ¿no? Y acá, esta palabra ahora tiene otra letra, es la letra G. ¿Cómo suena esa letra, esa palabra? ¿Cómo la lees? Léela, por favor. Muy bien. Girasol. ¿Ves? Girasol, no dice girasol, no, es girasol. Entonces, estas tres letras, en estos casos, Es que en estas palabras, tienen el sonido velar. Por lo tanto, tienen que ser representadas con mágicamente los respectivos símbolos Alcalá, Kelsey, fonológicos. Jirafa, eh, acá sí coincide, Ansualdo, México. Michelle, Michelle, Girasol. ¿Se entendió? Carlos Aquino, Sí, bien. profesor. Diego Ática, Ya, excelente. bien. Azañero Raquel, Ahí está. muy bien. Entonces, Joel Caguana, tienes que tener en cuenta, Luis, que los fonemas no son buenas noches. los fonemas Mayrol García, pueden darse para varios grafemas. García, No todos los grafemas, o sea, no todas las letras ah, tienen sonidos o fonemas Tina exclusivos. Campos, Sí, muchos sí. Mira, por ejemplo, la P, ¿no? Juanita La Cárdenas, T, la D, la Che, muy bien. pero acá Maricielo Colque, estamos dando una gama de ejemplos muy bien. de cómo también Yaretsi hay Serna, grafemas
que van a tener el mismo sonido. David Lo mismo pasa Morales. con la B, en bota, con la V, Buenas noches. con la Uri Sardi. V. Suena igual, bota, vino, Osvaldo. Tienen el mismo sonido. Sí. Entonces tenemos Yo- un mismo fonema para diferentes letras, para diferentes grafemas. ¿Ok? Sí, profesor. Génesis Gutiérrez. Listo. Automáticamente 3 se han conectado. Muy bien. Gabriel Hilares, perdón. Gabriel. Ray Hilario. Eddie, Muy la bien. pregunta 4. Yasmín Guamán. Claro, la preposición 3 dice, ¿no? La fonética estudia los fonemas en vocales. Cuando hablamos de fonética, fonética equivale a fono. Y es fonología que equivale a fonema. Juana Tebas. ¿Ok? Más rápido, más cortito. Diego Jaime. Por lo Mamani tanto, es falso. Silvia. Mamani Diana. Mantari Mercedes. Edwin Martínez. Jimena Miranda. Pachas Carlos. Bien. Milagros Ponte. Camila Prado. Mebeli, buenas tardes. Bruno Ramos. Buenas noches. Aquí, adelante. Miss, yo tengo una consulta, pero con respecto a la semana número 2, no sé si lo podría hacer. Sí, claro. ¿Qué pregunta? Ok, Miss, ahí en la primera diapositiva que se presenta de lo que es realidad lingüística, habla sobre las lenguas amerindias que no son habladas ahí en el Perú. Pero mi pregunta es, ¿esas lenguas que se mencionan como el guaraní, el nahuatl, son lenguas que existen actualmente o que ya no existen? Porque vi una pregunta del ciclo anterior que decía que no existían y me daban como alternativas a ellas. Ya, mira, a ver, cuando hablamos de lenguas amazónicas, un ratito voy a compartir esa lámina ya para que la tengas más gráfica. A ver, ¿Puedes ver? acá algunos consejos para Sí, redactar Miss. el proyecto. Ya. Cuando hablamos de las lenguas amazónicas, estamos hablando de una complejidad de lenguas. Eso creo que ya lo saben. Escribir en Eh, tercera persona. Muchas ya están en proceso No de hablar, extinción. yo creo, yo asumo. Por eso que son las menos siempre en habladas. tercera persona. Algunas ya han No desaparecido decir y cómo otras que todavía sabremos. se mantienen activas, ¿no? No. Entonces, en tu Correcto. separata había al final un cuadrito. Hablar
cómo se No sé si lo lograste ver. sabe el país vive Pero este como cuadrito matriz. más o menos se Como resume sabemos, el a país vive esto que en estamos primera presentando persona, a no siempre en continuación. tercera persona. Entonces, como tú puedes visualizar allí, en la columna verde tenemos los nombres de las familias. Ará, Guaraguá. Digamos, Y dentro de cada una de las a la década de familias los tenemos 80, las diferentes lenguas 70, de esa 90, familia. es correcto. Y lo que se ha dice, colocado, se por define ejemplo, ahí la es una década de observación de 1980 qué lenguas, o la de década de los todo 80. este grupo de lenguas dentro de las Ok. familias, ya están en proceso de extinción Ujú. y Ahora, son las menos habladas. pero Ahora, funciona. la información que se va manejando Escritura se de va números actualizando. es Porque ese tipo de de 1 a información 10 es nivel de información se escribe que nace o 5, se que se escribe, sustenta en pero a partir censos de y están ahí los números últimos datos que ha dado el Ministerio de Cultura. Por eso se colocan indicamos números ahí, o se Ministerio de Cultura 2021. de acuerdo a la Miss, y lo que aparece en la diapositiva número 3, por ejemplo, en el cuadro verde, la parte de abajo, esas lenguas que dicen que se mencionan concepto. que son amerindias que Para no se hablan en resaltar el Perú, ideas, utilicen la ¿esas también ya están cursiva. extintas ya? ¿O solamente Evite Parece, abusar de los adjetivos parece que ha habido una calificativos. interferencia y entrecortado. ¿Podría volver a repetir tu pregunta? Ahí así, Miss, justo ahí en esa parte del cuadro verde que aparece en la parte de abajo, ahí salen las lenguas del guaraní, el mapuche, ¿todas esas lenguas ya se encuentran actualmente extintas o Recuerden que hay solamente un algunas? índice de tablas y figuras y eso tiene que estar adecuado. Pero esas lenguas se recomendaciones generales encuentran como que tienen una que tener. referencia. Son lenguas que se Utilicen hablan otro en tipo de los viñetas, países, todo el ¿no? texto, solo ¿No es? tipo de letra, No habladas en el Perú, párrafos porque son lenguas amerindias, pero que es de manera más marcada en Paraguay. La mayoría de paraguayos hablan el guaraní, miren algunas el mapuche, pero hay lenguas amerindias unidad de análisis que no se hablan, dice unidad eso es lo que le están le diciendo, vas a igual realizar el nahual. la investigación, ¿no? A la empresa, ¿Ok? a la empresa o al emprendedor, ¿no? Miss, En este caso, estoy un poco intercambio de más o conocimientos, menos por lo que ¿no? pude entender es lo que dice En la que capacidad adaptativa. como Miren, sí variables que funcionan en el ustedes Perú, pueden tomarlos para pero su ya están investigación. extintas, La ¿no? capacidad adaptativa, O No, todavía no la están siguen. capacidad adaptiva extintas, y su influencia no están en extintas. exportación, por Lo que te están ejemplo, diciendo es que se lo son haces a la lenguas empresa, que al no emprendedor. se hablan en el Perú. Crecimiento empresarial, bueno, una más, podría ir siempre y cuando la otra variable sea Claro. Miss, es que Son acá lenguas. en un boletín que yo tengo una pregunta y la pregunta está como que un poco en vivo. No sé si lo puedo pasar por el chat. la otra variable sea Ya, pásalo, no hay problema. yo sé que es un refrito, pero si la combina con una nueva, pueden usarla, pero no usen ventaja competitiva y crecimiento empresarial. No usen competitividad y crecimiento empresarial. No, pues no más de lo mismo. ¿Ya? Otras de las variables que podemos usar, ¿no? Emprendimiento corporativo, responsabilidad social corporativa, capacidades dinámicas, compromiso de los empleados, orientación emprendedora, ¿no? Este, pueden utilizar resultados de la empresa, capacidad de innovación, otros que se hacen al empleado nada más, ¿no? Compromiso organizacional de los empleados, ¿no? Agotamiento, burnout, ¿no? Ese es uno que se ha usado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es interesante el burnout. A ver, díganme si no es cierto. Para que vean que es interesante dentro de la administración, ahora vean, busquen aplicarlo en en negocios internacionales.
Miss, ahí lo mandé por el chat, la pregunta que le mencionaba. Ya. Ahora que haces todo presencial. Ya. Conocimiento de ¿Estás marca, ahí, ¿no? Eddie? El brand, ¿no? Sí, Miss. Ya. Te están pidiendo en la hecho de pregunta diferentes formas, final ¿no? que seleccione la alternativa que tiene una lengua amerindia extinta, pero que no se habla en el Perú. que podrían analizar El taíno, por ejemplo, es una lengua indígena, ¿no?, que se habló en las Antillas, más o menos en la época que se da la conquista española. Está extinta y no se habla en el Perú. La tauchiro es una lengua que está en proceso de extinción, en peligro de extinción. Y el quechua es una lengua vital. Entonces, la respuesta a esa pregunta es escasa. Satisfacción del consumidor, ya, lealtad del cliente, lealtad de marca, también se puede analizar. ¿Listo? Educación Miss, ¿a qué financiera se refiere cuando internacional es también se puede una lengua investigar. vital? ¿Se Bienestar puede decir que todas las financiero lenguas son también se debe vitales o no? investigar, ¿no? No es una lengua La activa, ¿no? calidad de servicio. Y se hace la investigación al cliente. A eso se refiere Muy la bien. lengua vital. Hasta ahí, Ah, o sea, no es que un poco no es que que hemos predomine en revisado un lugar, todas simplemente las cosas que tienen que que tener se en puede cuenta a la decir hora de hacer vigente en uso. el título.
¿ya? Claro, es una lengua que está Eh, vigente y que a pesar de los años se ha mantenido de por lo generación en tanto, generación. vamos a la situación problemática. Entonces, Ya, se por habla lo tanto, pasamos los a la parte abuelos, donde se aprende, presentan subtítulos y lo volvemos a no necesariamente porque hay y una los avances que ya academia tengas. intermedia, ¿no? Una escuela de A ver, lenguas, sino que se van heredando de generación en generación y por lo tanto comparta su estas pantalla tienen una cualquiera y actividad y una vamos vigencia revisando actual. los subtítulos. Ah, ok, Miss, gracias. A ver, de una Ok. vez, ¿a qué hora hay? Es a las 7. A las 7. Miss, con respecto a los préstamos léxicos, ¿hay alguna manera para poder identificar de manera rápida, digamos, si estamos en el examen, si una palabra es latinismo, germanismo, todo ello? Mira, tú vas a encontrar ¿Dónde parecido. está lo internacional? A ver, te voy a mostrar una presentación para que Ok. veas que hay ciertas similitudes, pero tampoco es garantía de que todas las palabras van a tener ese acercamiento. Ya, Mira, primero que todo, eh, definamos esto. voy a compartir. Tus variables son financiamiento y rentabilidad. Pero como está hecho una empresa que importa, ahí está, digamos, este, su parte ¿Puedes visualizar la lámina? internacional. Sí, Por Miss. ahí puede ser. Gestión Si financiera y tú estrategia te financiera. das cuenta, los Ahí está. latinismos, ¿ya? Entonces, No la necesariamente variable prefinanciamiento suelen está en la aparecer base. como un lexema, como Y una en cuanto palabra. en la Muchas veces aparecen como locuciones, mm, población ¿sí? Mira, importadora, in situ, eh, data, unidad de análisis, no es población. La población es un exabrupto, número. ad ¿Ya? honorem, Unidad de análisis. La unidad de análisis de ipsa importable y facto, altas, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, JHC, esa puede ser una manera de identificar los ¿ya? latinismos. Que Ahora, en ¿ya? el caso de los Los arismos, unidades son los tienen trabajadores del ciertas importador. características Aquí que debemos hacer suelen aparecer la investigación. palabras que están compuestas por letras o por sílabas que tienen L y C. No sé si te habrás dado cuenta. Alcachofa, albahaca, alcalde, algodón, almanaque, ¿no? Ya, Pero, entonces, repito, o sea, también es una son los característica que trabajadores suele presentarse en los arismos, pero de la importadora, no significa ¿no? de De que altas todas las palabras JHC. tengan esa similitud. Porque si tú te das cuenta, ahí también tenemos tamarindo, jarabe, taza, naranja, etcétera. ¿No? Mismo yo creo que te vas a dar Ya, cuenta entonces tú inmediatamente estás haciendo porque la unidad de análisis suelen son ser los muy conocidos por trabajadores del nosotros, importador. ¿no? Ya, Por los ejemplo, trabajadores. la No palabra importador, papa, importador no es. mote, aguacate, Delimitación espacial, Lima, maíz, cacao, ya, Lima, Perú, tienes que poner etcétera. ahí. Entonces, Y delimitación darte temporal, un tipo, oye, la vas a 202. reconocer por esto, sería mentirte realmente. De repente tenga en cuenta esos datitos, pero la idea es que tengas una memoria fotográfica, pues, ¿no? Y que Ya, los ejemplos que te puedan brindar ¿alguna otra pre opción? o que tú puedas extraer de La exámenes de traducción no está mal. admisión pasados, tenlo en un cuadrito, tenlo ahí como una especie de banco de palabras. Conocimiento. ¿Ok, Eddie? De acuerdo, Miss.
Gracias. Listo. Por partes. Ok, Edith. Joel, ¿lo estás compartiendo? ¿Ya? ¿Alguien que lo ayude a presentar, por favor? ¿Alguien que le ayude a presentar? Ahí está. Ya.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes, Miss. Con el problema ¿Qué tal? 7 de la semana 3. Ya, permíteme compartir la separata. La unidad de análisis. ¿A quién le van Ya. a hacer el ¿Cuál cuestionario? es tu nombre? Ángel. Ok, Ángel. Se está proyectando la pregunta 7, la voy a leer. Los Muy bien. fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas ¿Cuántos vocales, son? en tanto que los sordos se realizan sin vibración. Bueno, lo primero que está haciendo es dándote una introducción No te de la explico. diferencia que hay entre las cuerdas vocales sonoras y entre los fonemas sonoros No es tanto y un los número fonemas sordos. mínimo, máximo. Pero Posteriormente a esta introducción, el impacto, lo que el impacto de marketing digital, sí, presenta es un el área de enunciado que tú tienes que calificar. Y específicamente que la cantidad de ya. fonemas o Área consonantes de marketing. Y 10 personas. sordos y sonoros. Entonces, ¿cuál es el requisito para que tú puedas responder a esta pregunta? Que sepas cuáles son esos consonantes. No, sí, sí, pero 10 ¿Tú sabes personas cuáles son los en consonantes que marketing están dentro del información. grupo de los sordos? Bueno, ahorita como tal de memoria no. Ya, No, entonces, hay mira, que tener que estudiar voy a a dejar de compartir un trabajadores poquito de esto para del compartirte área. la separata. Búscalo por La trabajar del área. PPT. A ver, ¿cuánto aumentaría tu número? Ya, ya. Es Siempre mejor. es bueno que tengas ciertas Eso sí es estrategias de más estudio. asequible. No significa que Tienes vas a dejar de estudiar algún de diferentes niveles. Eso es sino importante. tener Lo que pasa estrategias. es que, ¿Por qué? Porque ustedes entiendo. manejan demasiada información de Tú me diferentes preguntas, cursos. Y hay que- temas que son un poquito si complejos su como este. gestión en el Entonces, impacto digital lo que estás visualizando es va a ser justamente la buena, clasificación de fonemas consonánticos según la acción de las cuerdas pero vocales. tal vez al Y se preguntarle a clasifican en sus gerentes, sordas y se trabajador clasifican en a pie, sordas. Entonces, de repente, por las ejemplo, preguntas que haces Ángel, no las haces directamente ¿qué para te explicar conviene las aprenderte de para memoria? ver si realmente se está escuchando ¿Las sordas o las sale sonoras? otra información. Por eso al ampliarla es No, mejor. las sordas. ¿Ya? Claro, porque hay menos cantidad. Entonces tú ya sabes de que si te aprendes las Muy bien. sordas, el resto son sonoras. Y justo te están preguntando eso, ¿no? Te están preguntando cuáles son esos fonemas consonánticos del grupo de las sordas. Los otros temas. Entonces hay que identificar Ya se una decantado por el porque ahí lo que primero tenemos es la identificación fonológica, la representación, Recuerde, la simbología fonológica, o sea, del sonido. Pero lo que tú tienes que hacer de tu separata es reconocer qué letras o qué grafemas tienen ese sonido. Vamos a empezar con este símbolo. Mira, este símbolo le corresponde a diferentes letras, ¿no? ¿A qué letras corresponde ese sonido? Que vendría a ser así. Combinando métodos ¿O qué letra será? cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Una encuesta de A la 118 J, que ocupó puestos de a la G, pero a la G líder de equipo con E, ¿no? y Y a la G supervisor con de I, puesto. porque suena gen Todos como mostraron, gente ahí te están, o como mira, por ejemplo, gitano, yo voy a poner ¿no? una encuesta entre No a la G tienes que antes de decir, la A, ahí porque la G hay que antes de la A, averiguar ¿cómo cuál es suena? tu Cuando tú población. lees la palabra De repente son 300 G-A-T-O, ¿cómo suena eso? trabajadores y se realizó una muestra a 178. O puedes creer que la población es 178 y tú dices que se realizó una Ga, muestra. ¿no? Ga. Eso tienes que decir. Ga. Población Ok. y muestra.
Bien, Y la entonces técnica que está esa, en el muestreo. esa Muestreo, representación X X corresponde al sonido de la J, de la G antes de la E, de la G antes de la I, de la misma F. Es información. Sí. Porque sí, primero para De dos la cosas. misma F. Saber si es representativa. Lo que pasa es que, ¿cómo llegas al 178? Ahora, Tendría este símbolo que es como un C, que tiene como un cachito, como una V arriba, corresponde al sonido de qué letra. Buenas noches, Miss. Derecho. Y luego tenemos acá el sonido. Que Dios le bendiga. Josué, por favor, un momento que estamos respondiendo una... Lo siento. Estaba prendiendo mi micrófono, lo siento. Después de decir si es cuantitativa, cualitativa. ¿Ya me escuchas, Ángel? Decir si es... Sí, Miss. Con un poco de interferencia de fondo, pero sí, un poco. etcétera. ¿Ya? Ya, Y perfecto. habla cuál es la Ahora, esa simbología que aparece como y una después, K corresponde a los sonidos de la C, sobre pero de la C antes de la A, si es que puedes, eso no es necesario, pero antes de la sí, O y antes de la U. para darte una idea. Y al final, Solamente esos, ¿no? K, 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 de eso, porque vas a una saber C la antes de una conclusión E suena y C, después de la C. conclusión general, Una C antes de una I suena vas sí. de esa tesis Corresponde al sonido de la que misma ayudó a letra la K investigación de la y corresponde también al sonido de la letra Q. ¿Ok? Bien. Muy bien. Este símbolo corresponde Y al todos los demás sonido tienen que de tener la letra Z la misma estructura. y de la C antes de la E y de la C antes de la I, ¿no? Z, ¿Listo? cena, cine. Y ya sabes Y luego tenemos el sonido de la sigue P, avanzando aparte de los como antecedentes. tal. Ahora vamos a ver la situación problemática. El sonido de la T, tal cual. Ok. Vale, sigue sonido avanzando de de la acuerdo. Acá igual voy a Perfecto. seguir Entonces, dando los tips. tú tienes que la teoría, identificar pero ustedes ya saben estas cómo avanzar, letras, porque, estos como lo he dicho al grafemas inicio, en ustedes estos vienen de un determinados curso casos fresquito ahorita nada más, en es tu cualitativo. pregunta, en El tu primer y separado. segundo capítulo es igual. ¿Ok? Ya les Voy a indiqué, dejar de compartir entonces esta parte estoy ayudando teórica para ir por favor a la separada. Entonces, todo lo demás es igualito que el siglo pasado, con las variables y los temas que tienen, y tienen que desarrollarlo. Ahora, hasta el segundo capítulo es igual. Un tema que tienen que hacer para la Muy bien, siguiente entonces es en tu separata, ¿qué te pregunto? los Te están la preguntando, división, ¿no? porque de acuerdo a Que esas dimensiones vas a hacer identifiques ¿ya? la Lo cantidad siguiente, que de es consonantes sordas y los problemas sonoras y los respectivas. Que las cuentes, por eso dice asciende a. Entonces, analizando cada una de las palabras del enunciado que dice, en física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo, la cantidad de consonantes sordas exactamente sordas tenemos 17 sordas. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las sordas? Mira la parte de la solución. Las consonantes sordas que se han detectado las encuentras en la palabra física, en la palabra aceleración, en la palabra en la palabra magnitud, en la palabra vectorial, en la palabra que, en la palabra nos, en la palabra indica, en la palabra variación, en la palabra velocidad, en la palabra por y en la palabra tiempo. Ya sabemos que el resto son sonoras, ¿me entiendes? Entonces, con identificar el grupo más pequeño, ahí estás haciendo lo de la manera estratégica. Obviamente tienes que contar el resto también, ¿no? Las que quedan. Y las que quedan son exactamente 36. Ahora, por eso es la respuesta del dedo. Vamos a hacer rápido una prueba con la palabra física. En la palabra física, Ángel, ¿cuáles son exactamente las consonantes sonoras? Es un número que, de acuerdo a la fórmula que les voy a dar, ya, que es la general, pero podrían hacerlo también por conveniencia. Hay diferentes formas de
muestrales que vamos a ver, ¿ya? Lo normal, como lo vimos hace años en el primer curso de investigación, ¿no es cierto? Era La F, la fórmula muestral ¿no es que hay en cierto? internet, ¿no? Es una sorda, Y sorda, perdón, pones la sorda, población, ya, la S, 2%, otra etcétera, sorda, y ¿qué sale otra un sorda hay? La K. Eso La K. Ahí hay lo tres. sacarás de acuerdo a forma. A ver, Ya, cuando dime avancemos, la siguiente palabra, ¿qué más? ¿cuáles son sonoras? Mira, no te estoy preguntando sordas, te estoy preguntando cuáles son sonoras. Vayan haciendo la estructura de acuerdo La L, por ejemplo. pasó el sualí. ¿Algo más? La R. Dejan espacio, Claro, tema de la hoja de la exactamente, ¿no? introducción, hagan Y el espacio para resto, índice, no, falta una más. capítulo. Una Creo que la M. más que Situación problemática que ya les dije para todos. la Igual E, lo vamos a muy bien, claro, porque tú has detectado, pero ya tengo ahí la C, ¿no? La C antes de la E, tus dos variables la tienes C que antes hablar de la de I, cada una de las ¿no? variables. Esas son sordas, inmediatamente las detectaste. De cada una de las variables El resto a nivel son internacional. sonoras. Por ejemplo, Entonces, esa es la manera como tú tienes que resolver este tipo de preguntas. ¿Ok? Sí. Listo. Ya. ¿Cómo está el Con proceso de respecto a la exportación 9. internacional a nivel internacional? ¿Está bien? ¿Se recuperó después de pandemia? ¿No se recuperó? Etcétera. Ya. ¿Ya? Y hablar a nivel La internacional 9 dice todo lo que está y la situación que está esa según variable. ¿Tu otra variable cuál es? los fonemas consonánticos laterales se articulan con Ya. la salida ¿Cómo está el desempeño laboral en los últimos por años? los costados de la lengua en la cavidad Y oral. después de eso, ambas Ahí viene la pregunta. En ese sentido, señale los enunciados que presentan función es sectorial, distinta. por el sector de ¿Ok? Entonces, ¿cuál sector Es es necesario que alimentos? nosotros sepamos ¿Cuál es el sector cuáles de la son empresa? exactamente De esos alimentos. ¿Cómo fonemas está? ¿Cómo está el consonánticos desempeño? llamados laterales. ¿Cuáles son esos fonemas consonánticos llamados laterales? El título. ¿Te acuerdas? Desempeño laboral. Ojo, es No lo Son escucho bien, mi. ¿Cómo está el desempeño laboral en el sector de, ¿Perdón? No lo escucho bien. de comida, ¿no? No es Perdón, Ángel. alimentos. ¿Cómo está el sector de Sí. alimentos en desempeño laboral en el sector de alimentos? Pregunta, te ¿Cómo están está pidiendo que identifiques exactamente, ¿no? Los fonemas laterales. Entra en la situación problemática y de ahí ¿Ok? pones Que señales los enunciados que presentan función distintiva entre estas consonantes, o sea, las consonantes laterales que mencionan en la parte de la introducción. Entonces, según el cuadro fonológico, los fonemas consonánticos laterales son los sonidos que corresponden a las letras L, Lo siguiente que tienen en su siguiente reunión es H las o dimensiones W. que van a investigar. Esos son los ¿Cierto? laterales. ¿Ya? ¿Ok? Y van L, y siguen W. con, como les he dicho, Entonces tú tienes que buscar en todas las proposiciones antecedentes internacionales y nacionales de acuerdo a los elementos que ya les he cuáles dicho. son todos esos fonemas laterales. Perfecto. ¿Cuál? Okay, ¿Qué palabra? 2 y 3. Por lama Perdón. y llama. Y pilla y pila. Claro. Te están preguntando qué enunciados presentan función distintiva. Entonces, en la proposición 2 tenemos lama y llama. Es justo estos dos fonemas laterales que van a presentar función distintiva en la misma ubicación, ¿no? Estos fonemas han hecho que estas palabras cambien de significado. Por eso es que tienen función distintiva. Y lo mismo sucede con las palabras pilla y la palabra pila, ¿no? Tanto el fonema de la L como el fonema de la L han hecho que estas dos palabras tengan distinción. Por eso es que la respuesta es la C. Respecto a la 10, 11 y 12, ¿me podría decir la clave? ¿Puedes agrandar un poquito? No, pero. Sí, claro. La clave de la 10 es la D. La clave de la 11 es la E. Y la clave de la 12 es la D.
La 11 me podría explicar por qué no sería la C. Ya, a ver qué tenemos. Acá nos dicen los fonemas Ya. alveolares. Ya, ahora sí. Los fonemas alveolares son aquellos que se realizan cuando la lengua actúa contra los alvéolos superiores. Según esta definición, marque la alternativa donde la función distintiva ocurre por dichos fonemas. Igual, simplemente hay que identificar ahora los fonemas alveolares. ¿Cuáles son los fonemas alveolares? Y la logística internacional. R, Perfecto, doble R. pero falta algo en ese tipo. Muy bien. La N, el sonido de la N, Lo internacional el sonido de la L y el sonido de la S, internacional ¿es cierto? Entonces, ¿en qué palabras estamos viendo que dos alveolares sí, distintos han hecho esta función distintiva en la palabra canta y en la palabra canta? ¿Dónde lo vas a hacer? Porque es justo el fonema alveolar ¿Qué distrito? de la N y el fonema alveolar de R, ¿sí? Que han hecho en la misma posición, han hecho que esas palabras sean diferentes. Entonces, si te has dado cuenta, es la misma pregunta que la anterior, pero sencillamente que ahora te piden alveolar. Sí, lo que pasa es que ahí yo me dejé llevar por la C, No, porque hay dos preguntas. como tenía rosas, rojas, medio las dos tenían R, así que... ¿A quién le vas a hacer la...? Ah, ya, pero no hay distinción, pues. Tienen que ser distintas. Claro, no había leído eso. De Ya, acuerdo. ¿cuántos son? Listo. Y la clave de la 8, Miss. Ya. A ver, la clave de la Deberías 8. buscar que sean más, o sea. La clave de la 8 es la A. Cuando es muy pequeño no puedes, ese resultado no lo puedes extrapolar a otras. La 6 lo hicimos en clases, pero... Ya, como les decía acá, como les dije en el salón, a ver, no, ¿quiénes son de la alianza? ¿Quiénes son de la U? Si solamente pregunto Ya, a ver, permítame responderle la pregunta a Fabián, porque si no me la voy a pasar toda la hora contigo y no le voy a responder al resto. No necesariamente se puede extrapolar. Fabián, ¿cómo estás? Freckman. En cambio, si digo eso de la mitad del salón, que hago la encuesta mitad del salón y la mitad ¿Alguna de la U, puedo decir, ya, hasta estadísticamente que sí, pues la mayoría de la U. ¿Entiendes? Entonces, que el número no sea tan bajo, ¿no? Y ya, a ver, no me responde Freckman, así que seguimos. Para todos. Que me he olvidado de decirle, porque lo digo. Hola, Freckman, coméntame, ¿cuál es tu duda? ¿Ok? En la pregunta 3, ¿qué sería trabajas ahí? ¿Cómo se vas a sacar la información? Pregunta 3, vámonos a la pregunta 3. Ya, ajá, perfecto. Si es así, no tengo problema. A todos los demás grupos. Lo que te están diciendo, ¿no? Que no tienen algunas consonantes presentan salida libre del aire pulmonar. Sacar información. Si es las consonantes presentan salida libre del aire pulmonar. Lo vas a hacer. Sí, dime. Los fonemas consonánticos presentan salida libre del aire pulmonar. Las vocales, pero me confundo porque tenía previo que algunas consonantes sí, quería salir de duda de eso. Las consonantes pueden ser sordas o sonoras. No significa que tengan salida del aire libre. Las que tienen salida libre del aire son las vocales. Y lo comercial no entra en lo tuyo. Sí, gracias. Ya, listo. Y eso debe ser uno solo, no creo que sea uno por cada. Ok, Ángel, vamos. ¿Qué pregunta me decías, Ángel? Dices es por cada parte, ¿no? Sí, la 6. Ya. Claro. A ver, sí. Acá te están preguntando que identifiques los fonemas fricativos. Mira, Ángel, yo me he dado cuenta que tu dificultad es en identificar los fonemas. Entonces, obligatoriamente tú tienes una tarea el día de hoy.
que es hacer un cuadrito, pegarlo, no sé, en tu cuarto, en tu biblioteca, en algún cuaderno que sea tu cuaderno de estudio. Porque tú tienes que identificar claramente cada uno de los tipos de fonemas consonánticos. Es muy ¿Ok? específico. Tú tienes que saber cuáles corresponden a los cursivos, cuáles corresponden a los fricativos, cuál corresponde al africado, cuál corresponde, ¿no?, a las vibrantes, laterales, nasales, las sordas, las sonoras. Pero específicamente yo considero que te debes aprender como primer punto de importancia las de según el punto de articulación y las de modo de articulación, porque son las que te van a preguntar. Mira que ya te preguntaron alveolares, te preguntaron fricativas, ¿ok? Entonces, esto tienes que aprenderte. Esto tienes que aprenderte obligatoriamente. ¿Ok? Vayan haciendo toda esa parte. Vamos ahora a pasar nuevamente por la separata. Entonces, en la separata, en la pregunta 6 te están diciendo que identifiques los fonemas fricativos. Tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles son los fonemas fricativos? F, S. Perfecto. ¿Ya? Y luego de eso también tienen que hacer... Lo había detallado una compañera hace un rato. El trabajo para la siguiente Lo voy a volver a enseñar. Proyecto y determinar las dimensiones, porque después de esas dimensiones vas a hacer... tienes que tener bien en claro de que los fonemas fricativos son estos. Muy bien. Voy a borrar un ratito los ejemplos que había puesto. Listo. Perfecto. Siguiente grupo. Esos son los fonemas fricativos. ¿Ok? Ahora, esos símbolos de los fonemas fricativos, ¿los reconoces? Por ejemplo, el primer símbolo es el sonido de qué letra. De la F. Muy bien. El segundo sonido. Creo que es de la Z. Muy bien. Además de la C antes de la E y de la C antes de la I, porque suenan C, sí. No puede ser de la C antes de la A, ni de la O, ni de la U, porque eso suena K o OK. Sí. Ese sonido que se representa como una X, ¿a qué letras corresponde? No me acuerdo. Ya. Corresponde al sonido de J. Pero no solamente de la J, porque, por ejemplo, la G con la E, ¿cómo suena? Entonces, el problema, y supuesto en los precios de importación, Sí, mis. por supuesto. Pero la G antes de la A, la G antes de la U, la G antes de la O no suena así, suena gago, ¿no? Entonces, ese sonido corresponde a la J, a la G antes de la E, a la G antes de la I y también corresponde a la X. No en todos los casos. ¿En qué casos puede corresponder a la X? Mira esta palabra. Ok. Pero no, lee esa palabra que he escrito. ¿Cómo suena? No creo que de la competencia empresarial de proveedores extranjeros. Exacto. Suena como J, ¿te das cuenta? Suena como J. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a ver, lee esta palabra que está acá. ¿Qué dice ahí? Gente. Sí, pero eso no me ayuda. ¿Ves? O sea, está bien como referencia. Ahora, el sonido, pero sonido, ¿a qué le corresponde? Está bien, o variable independiente, competitividad empresarial. Variable independiente, ya, los precios de importación. Y este sonido, ¿qué letras corresponde? La línea de investigación competitiva. ¿Qué letra?
La muestra no son a la proveedores. Y o Ya el Y, análisis ¿cierto? son los Bien, proveedores entonces eso ya tú extranjeros, tienes que saber. ¿ya? O sea, Ah, lo ya, que me las quiere decir es que vas a fricativas son analizar, aquellas vas a que hacer una encuesta a los corresponden proveedores a extranjeros. los sonidos de estas letras. Entonces, sabiendo ya eso, vas a poder responder. La pregunta Ajá. número, Sí, sí, claro. vamos a compartir un ratito. Miss, ¿habrá una técnica para aprender eso lo del cuadro? ¿O una memotecnia? ¿O es, o sea, a puro memorizar? Mira, hay gente que es muy creativa y usa memotecnias. En mi caso, yo no uso memotecnias. De repente por ahí, de manera estratégica, puedo aprenderme de repente lo que se contrapone y empiezo por lo que tiene menos información o suelo reconocer algunas características. ¿Qué podrías hacer de repente? Tener clara la ubicación del punto de articulación. Por ejemplo, todas las bilabiales se reconocen porque se juntan los labios. Entonces se juntan los labios en la P, ¿no? Papá. Se juntan los labios, papá. Con la B, ¿no? Beso, beso. Con la M, mamá. Pero al fin y al cabo sigues acumulando más información. Entonces, yo lo que te aconsejo es que hagas tu cuadrito, lo pegues en un lugar donde lo vas a ver siempre y uses la memoria fotográfica. Mejor análisis de mis proveedores, no sé. Sí, o sea, creo que haré eso. En la variable... Sí, porque mira, las preguntas son buscadas. Te pueden hacer una pregunta en la separata de la pre, pero tú no sabes exactamente qué pregunta te pueden hacer en el examen. Depende que te hacen una contra rebuscada y ni siquiera te sirve la memotecnia. Entonces, mejor que aprendes todo. Análisis de proveedores, ¿Ok? impacto en el precio de importación. Sí, Miss. Ya, vamos entonces con la 6. Entonces en la 6 te dice, en tal sentido identifica la alternativa que contiene más fonemas fricativos. Ya sabemos cuáles son los fonemas fricativos. Entonces, la alternativa que tiene más fonemas fricativos es la alternativa D. ¿En dónde hay fonemas fricativos? En la palabra los, en la palabra relojes, en la palabra los nuevamente, en la palabra satélites, en la palabra sincronización y en la palabra luz. Entonces, se ha contabilizado cada uno de estos fonemas y exactamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si tú cuentas los demás fonemas, tómate ese tiempo si quieres, cuenta los demás fonemas fricativos de las demás alternativas y te vas a dar cuenta que son menos. La que tiene más es la D. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, dime cuáles son todos los fonemas fricativos que encuentras en la palabra relojes. Ya, la data de los precios, perfecto. Pero la otra variable, la que me preocupa, competitividad empresarial del proveedor. ¿Realmente tú necesitas evaluar la competitividad empresarial de esos proveedores? ¿O necesitas la X es el símbolo de las letras que suenan como J. ¿Cómo has evaluado esos proveedores o el buen, ¿cómo se dice? La J. Claro. La Tenemos S. solamente en la palabra relojes, tenemos dos fricativos. Justo el sonido de la J y el sonido de la S. A ver, otra ya. ¿Cuántos fonemas fricativos hay en la palabra sincronización? La selección competitiva, una variable así, y su impacto en los precios. O sea, los precios han sido impactados porque ha seleccionado buenos proveedores o porque tiene el valor agregado de competitividad de los proveedores. ¿Me entiendes? La Z podría Eso ser. es lo que quieren. Claro. La interdental, ¿no es cierto? Ya, van dos. Está bien, pero debe haber de repente una variable más administrativa, Creo que no. más Acuérdate, técnica, la C antes de la I, la C antes de la E. Ahí tengo una C antes de la I. Suena como Z. Porque ustedes quieren analizar sí. El tener una Ok, entonces tienes ahí ¿cuántas? Los precios, ¿no? 1, 2. Ya, entonces y esa palabra de lo que he 3. dicho, cómo tener una buena cartera. Entonces, ese es el trabajo que tienes que hacer cuando te pregunten estos ítems. ¿Ok? Los precios de importación. Ahí está.
Bregman, ¿qué tal? ¿Tienes alguna otra O busquen pregunta? alguna variable que tenga que ver con eso. De repente ya existe otra palabra más técnica para evaluar eso. Sí. La 7, Miss. Me encontré Ustedes pueden hacer un sordas análisis. Eso está 17, bien. Pero pero al analizar eso, la tú tienes que sonora ver solo cómo, encontré qué 30, herramientas 35. utilizaste, o usaste una buena, hiciste una gestión con estos proveedores, por estas Bueno, te características. cuento que está bien Ya. contado, así que Miren cómo, ahí en la cambió, 7, pues precios de te hemos importación colocado competitiva. cada una de las palabras que tienen sonoras. Eso es un análisis Cópialas profundo, ahí. pero recuerden Palabras es un en, análisis, ustedes me dijeron sí, que podían hacerlo la, aceleración, una magnitud derivada vectorial nos indica la variación de velocidad por Ahora unidad de y tiempo. ver si consiguen una. Ahí están todas las sonoras que puedes hallar. Una palabra más técnica. ¿Ah?